Queridos estudiantes, en esta clase de alemán número 34 estaremos retomando el tema de las declinaciones en alemán. Ya hemos visto brevemente el dativo y el acusativo, que son las dos declinaciones más difíciles del alemán, y nos quedan el nominativo y el genitivo, que son más fáciles de aprender. Bueno, en esta clase veremos el nominativo, o en alemán nominativ. Bien, nominativ corresponde cuando el objeto o el sustantivo se encuentra en la posición del sujeto de la oración. Cuando está en el sujeto, o sea, ya saben en español lo que es el sujeto de la oración, ¿verdad? Cuando está en el sujeto, el sustantivo y el adjetivo correspondiente y el artículo van en nominativ, siguen las reglas del nominativ. Así que leamos una vez más la regla. Cuando el objeto o el sustantivo está en el sujeto de la oración, entonces es nominativ. Así que, si quieren saber qué es el nominativ, simplemente esto. Cuando la palabra está en el sujeto, es nominativ. Bien, entonces aplican las reglas del nominativ para las declinaciones. Vamos a ver ejemplos. En vez de colocar la oración completa, solamente les voy a colocar el sujeto de la oración para que vean cómo se declina. Bien, la declinación del nominativ varía levemente dependiendo de si usamos artículos determinados o artículos indeterminados. Recuerden que los artículos determinados son, en español, el y la. Y cuando decimos un, o una, o unos, o unas, eso es el artículo indeterminado. En alemán los artículos determinados son der, das, die, y die para el plural. Y los artículos indeterminados, o el artículo indeterminado, es ein, un, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo funciona y cómo se declina el nominativ. Bien, repitamos nuevamente para que les quede grabado. Cuando la palabra, cuando el objeto o el sustantivo está en el sujeto de la oración, usamos el nominativ. Por ejemplo, der alte Baum. Saben que la palabra Baum es masculino, ¿sí? Voy a usar los colores que aprendí en el colegio cuando me enseñaban alemán. Usábamos para diferenciar los sustantivos. Usábamos el azul para indicar que es der. Usábamos el verde para indicar que es neutro, que es das. Y usábamos el rojo para indicar que es die, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Der Baum es el árbol. Bien. Der Baum. En nominativ se mantiene el artículo der. Recuerdan que, por ejemplo, en dativo, el der y el das se convierten en dem, con m al final. ¿Sí? Y que en acusativo, por ejemplo, el der pasa a ser den, con n. Sin embargo, el nominativo, o sea, el sujeto, la palabra masculina, se usa el artículo tal cual es su artículo propio. Si es una palabra que es masculina, es der. Si es una palabra que es neutra, es das. Si es una palabra femenina, es die. Y si es un plural, usamos el die. ¿Está? Ok. Pero recuerden que también se declinan en alemán los adjetivos. Así que para que vean bien la declinación de todo el espectro, la declinación tanto del artículo como del adjetivo, estoy incluí adjetivos en estas frases. Bien, estamos siempre en nominativo. Cuando la palabra es masculina, como Baum, el artículo es der y el adjetivo termina en e, el viejo árbol o el antiguo árbol, ¿sí? Cuando la palabra es neutra, como por ejemplo house, el artículo es das y el adjetivo también termina en e. Por ejemplo, das schöne Haus, la hermosa casa, la linda casa.
cuando el objeto es femenino, como Schlange, que significa víbora o serpiente, el artículo es die y el adjetivo también termina en e. Die lange Schlange, la larga serpiente, o la serpiente larga. Solo que recuerden que en alemán, al igual que en inglés, el adjetivo siempre va antes del objeto, antes del sustantivo. En español solemos decir la casa grande. En alemán siempre decimos la grande casa. El adjetivo siempre va primero que el objeto, que el sustantivo. Bien, y para los plurales, plural ya de lo que sea, ya sea plural de masculino, de neutro o de femenino, para los plurales siempre es die y el adjetivo termina en n. Die langen Schlangen. Fíjense que aquí usé el plural de la palabra serpiente, usé serpientes. El plural se le agrega una n y ya se convierte al plural. O sea, Schlange es serpiente. Schlangen con n es serpientes, plural. El artículo queda igual, die porque es femenino y die porque es plural. Pero el adjetivo para el singular termina en e y solamente termina en n cuando se trata de plural. Así que releamos nuevamente estas 4 oraciones. Der alte Baum, el árbol antiguo o el antiguo árbol o el viejo árbol. Das schöne Haus, la hermosa casa o la bonita casa. Die lange Schlange, la larga serpiente o la serpiente larga. Die langen Schlangen, las largas serpientes, plural. La observación que les hago es la siguiente. Primero, que en el nominative se usan cuando usamos el artículo determinado, se mantiene el artículo determinado intacto, tal cual el que corresponde para el sustantivo correspondiente, ¿sí? Der para los masculinos, das para los neutros, die para los femeninos y die para los plurales. La segunda observación que les hago es, para el nominative, o sea, para el sujeto, cuando el nominative incluye un adjetivo, que no siempre necesariamente va a incluir un adjetivo, ¿verdad? Pero cuando incluye un adjetivo, cuando hablamos de singular, siempre termina en e, ya sea masculino, ya sea neutro, ya sea femenino. El adjetivo siempre termina en e. Alte, schöne, lange, ¿bien? Solamente para los plurales, el adjetivo termina en n, como ven aquí, para plural. ¿Bien? Bien, esta es la regla para el nominative cuando tenemos artículos determinados. Ahora, hay una leve modificación pequeña cuando en vez de usar artículos determinados, estamos usando artículos indeterminados. Por ejemplo, ein, ¿verdad? Entonces, en vez de decir el árbol viejo, vamos a decir un árbol viejo, porque vamos a usar artículos indeterminados. Ein alter Baum es un viejo árbol o un árbol viejo, ¿bien? Fíjense que para no causarles confusión, estoy manteniendo los mismos sustantivos, las mismas palabras, solamente para que vean cómo cambia levemente usando artículos indeterminados y usando artículos determinados. Para el der, porque recuerden que árbol, Baum, es der, para el masculino, el artículo indeterminado es ein. Y el adjetivo termina en R, alter, termina en R, ¿bien? Para el das, para el neutro, el artículo indeterminado también es ein, pero el adjetivo se declina, termina en es. En este caso, en el caso del ejemplo que estamos usando aquí, el adjetivo queda schönes. Ein schönes Haus, una hermosa casa, una bonita casa.
cuando usamos un objeto, un sustantivo que sea femenino, como por ejemplo Schlange, que es el ejemplo que estábamos usando, el artículo indeterminado queda eine, ¿sí? Y el adjetivo termina también en e, eine lange Schlange. Eine lange Schlange, una larga serpiente. Y cuando usamos el artículo indeterminado en plural, al igual que con los artículos determinados, el adjetivo agrega una n. ¿Bien? Sin embargo, el artículo indeterminado también termina en e, al igual que el artículo indeterminado para el die, para el femenino singular. ¿Bien? Pero para el plural la diferencia es que el adjetivo agrega una n acá, que verán que el singular no la tiene, ¿verdad? Y obviamente también es obvio que el sustantivo va a ir pasado al plural, ¿verdad? En este caso, para el caso de Schlange, el plural es Schlangen. Recuerden que esta regla de plural aplica para todos los plurales, ya sea que el plural sea de una palabra masculina, femenina o neutra. En el caso de la palabra Schlange es una palabra femenina. Pero si fuera Baum o Haus, la regla para plural es exactamente la misma. ¿Bien? Ok. Quiero hacerles esta observación. En español, el artículo indeterminado un admite plural. Podemos decir un árbol o unos árboles, unas casas. ¿Bien? El artículo indeterminado un hace referencia a uno. Sin embargo, en español, a pesar de que el artículo hace referencia a uno, podemos pluralizarlo. Pero en alemán, al igual que en inglés, por supuesto, porque tienen la misma raíz, el artículo indeterminado un no se puede pluralizar. Entonces, no podemos usar un para plurales, no podemos decir unos. Entonces, por eso, aquí estoy usando un, ¿verdad? O una. Cuando usé el plural, no puedo usar el ein, porque ein se usa solo para la unidad. Por eso aquí cambié, para seguir enseñándoles cómo se declina el nominative para artículos indeterminados, aquí lo cambié por otro artículo indeterminado que es manche. Manche significa algunos, ¿tá? Así que manche langen Schlangen significa algunas largas serpientes. ¿Bien? Ok, voy a leer estos 4 nuevamente para que vean cómo se pronuncia, cómo se lee. Ein alter Baum, un viejo árbol. Ein schönes Haus, una hermosa casa. Eine lange Schlange, una larga serpiente. Manche langen Schlangen, algunas largas serpientes. ¿Bien? Así que aquí les mostré cómo se declina en el nominative las palabras usando artículos indeterminados para masculino, para neutro, para femenino, singular, ¿verdad? Y para plural. Manchen, langen, Schlangen es plural. Así que para plural ven que el artículo indeterminado termina en e, ¿sí? Y el adjetivo, cuando lo tiene, cuando lo hay, el adjetivo termina en n. En cambio, para los singulares, el adjetivo termina, para singular masculino, el adjetivo termina en r. Para singular, el neutro termina en es, y para singular, el femenino termina en e, ¿sí? Y para plural, cualquiera sea el plural de cualquier palabra, siempre va a terminar en en. Para nominative, tanto para artículos determinados como indeterminados. Ven que para plural
termina en N y en N también, ¿sí? Bien, hasta aquí les expliqué la declinación del nominativo cuando tenemos artículos determinados o artículos indeterminados, ¿verdad? Sin embargo, existe el caso de que el sujeto, el nominativo, tenga un objeto que no tenga un artículo, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de decir, o en vez de hablar de una serpiente larga, o de la serpiente larga, o unas largas serpientes, podríamos hablar de largas serpientes, sin el artículo. Por ejemplo, largas serpientes son más dañinas, o serpientes largas son más dañinas, ¿verdad? Es una oración donde no hay un artículo. Bien, en alemán esto es válido, se puede usar, y en ese caso hay una pequeña variación en la declinación del nominativo. Bien, primero que nada, como no hay un artículo, el artículo no se va a declinar, ¿verdad? No se puede declinar lo que no está presente. Así que lo único que se declinaría en ese caso sería el adjetivo, la terminación del adjetivo. Bien, continué con el ejemplo de lange Schlangen, ¿sí? Largas serpientes. En el caso del plural, por supuesto, Schlangen termina en N, porque es plural, ¿sí? Y el plural termina en E, ¿verdad? No termina en N, como aquí. Ahora, para singular, ¿bien? Para singular utilizaríamos la misma declinación que los artículos indeterminados. Estoy hablando ahora para el caso de los nominativos que no tienen ningún artículo. Pero el adjetivo se conjugaría igual que la conjugación del adjetivo para este caso. Así que, si no tenemos ningún artículo, sería alter Baum, schönes Haus, lange Schlange. La única diferencia, la que cambia, es para el plural. Por eso es la que escribí aquí, la única que escribí como ejemplo de cuando no tenemos artículo. Lange Schlangen. Fíjense que aquí es diferente que el plural de esta lista. Acá cuando tenemos el artículo indeterminado, vimos que el adjetivo termina en N. Sin embargo, cuando no tenemos un artículo, el adjetivo termina en E. Lange Schlangen, ¿sí? Para el caso en que no haya un artículo. Bien, así que estas son las reglas del nominativ en alemán. Ya les di todas las reglas para los casos de artículos determinados, para cuando usamos artículos indeterminados y cuando no usamos ningún artículo. Esas son todas las reglas del nominativ. Y antes de pasar al genitiv, en la próxima clase les voy a dar ejemplos, oraciones usando esto que hemos aprendido para que vean esto aplicado a las frases. Recuerden que el nominativ es el sujeto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar una frase bien simple. Der alte Baum ist sehr hoch. Hoch significa alto, ¿sí? El árbol viejo es muy alto, ¿sí? Der alte Baum ist sehr hoch. Bien, solamente no voy a escribir esa oración porque solamente quiero que vean cómo se aplica el nominativ. Siempre que una palabra está en el sujeto de la oración, y no tengo que enseñarles eso porque en la escuela aprendieron lo que es el sujeto de la oración, ¿verdad? El protagonista de la oración, la parte principal, el sujeto, ¿verdad? Eso en alemán es lo que llamamos nominativ. Der alte Baum ist hoch. El viejo árbol es alto. ¿Ok? Así que todo esto, el nominativ, es la parte que está en el sujeto de la oración. Bien, voy a leer esto una vez más. Der alte Baum, das schöne Haus, die lange Schlange, die langen Schlangen, ein alter Baum,
ein schönes Haus, eine lange Schlange, manche langen Schlangen, lange Schlangen. ¿Sí? Recuerden que la R final del alemán suena más parecido a una A, alta, alta, ¿verdad? Ein alter Baum. Sin embargo, hasta que no agarren bien la mano, prefiero que lo pronuncien como una ER en vez de como una A secas del español. ¿Bien? Por eso de la fonética aquí lo escribí con ER. Ok, terminamos entonces nuestra clase sobre las reglas del nominative y en la clase siguiente vamos a ver ejemplos con oraciones utilizando las reglas del nominative que aprendimos aquí. Gracias y nos vemos en la clase que viene.